¿Estamos? Sí, empezamos. Sí, hoy es un placer tener a Harald Helfgott, que es un matemático peruano radicado en Francia, donde es director de recherche en Jussieu, en París. Trabaja en teoría de números, en particular es conocido por su demostración de la conjetura débil de Goldbach. Fue distinguido con varios premios, entre ellos el premio Leverhulme, el Whitehead Prize y una Alexander von Humboldt Profesur. Y hoy nos va a hablar de grafos expansores en la teoría de números. Muchas gracias. Bueno, para comenzar tengo que definir qué cosa es un grafo expansor, aunque... ¿Qué pasó por acá? ¿Sí? Ah, sí. Ya. Bueno, en verdad, no voy a comenzar con la definición, las voy a dar dentro de un ratito y les voy a dar varias definiciones de grafo expansor, todas equivalentes. Primero comencemos con una especie de concepto intuitivo de qué cosa es un grafo expansor. Un grafo expansor es un grafo, bueno, para comenzar, ¿qué cosa es un grafo? No estamos hablando del grafo de una función, estamos hablando de un grafo en el sentido de la combinatoria. En abstracto, un grafo es un conjunto arbitrario al que llamamos V por vértices, y un conjunto E de pares de elementos de V. E no es por empanadas, es por edges, es decir, aristas. Y entonces, bueno, no puede ser un conjunto y un conjunto de pares. Sale más bonito cuando uno lo dibuja, porque lo que uno hace es, uno representa cada elemento de V por un punto, ayuda si V es finito, porque en ese caso una cantidad finita de tiza basta. Y para cada, entonces digamos que tengo 5 elementos de V, esos son mis 5 elementos, ¿ya? Y si digamos que yo tengo que V es 1, 2, 3, 4, 5, y E es... ¿a ustedes prefieren los pares ordenados o no ordenados? Bueno, los pongamos, cuestión de gustos, pongamos no ordenados por ahora. A ver, algunos pares, 1,2, denme otro par de conjuntos, de elementos. 2, 3, qué aburrido. Otra cosa, 3, 5. Y denme uno más, ¿por qué no? Uno más. ¿Perdón? Los vértices sí. Las aristas, digamos que aquí no. Reglas de la casa. Bueno, digamos 1, 4, ¿por qué no? Podría poner más o podría no poner más. Entonces, en este caso, lo que tengo es mis vértices acá. Y yo voy a dibujar una arista entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 5, y entre 1 y 4. Esa es una representación de este grafo. Bueno, es un dibujo de este grafo. No, y de la misma manera, si yo tuviera, es un grafo conexo, es decir, que siempre hay un camino entre un vértice y otro vértice cualesquiera. Ya no está en dos pedazos, siempre hay una manera de ir de uno a otro. Ahora bien, ¿en qué sentido estaría muy conectado? Bueno, en un grafo tan pequeño es difícil tener una intuición, pero digamos si yo tuviera algo grandote, con 1000 vértices, que es similar a esto, que tengo simplemente un camino. Entonces está claro que esto no está muy conectado de muchas maneras, en muchos sentidos, ¿no? Si bien siempre hay un camino entre dos vértices, este camino es muchas veces muy largo, ¿no? Si yo tengo 1000 vértices expuestos así, entonces este camino va a tener longitud 999, número muy grande. Tampoco está bien conectado en el sentido que esto no es robusto en algún sentido intuitivo, ¿no? Por ejemplo, si yo vengo y saboteo esta arista, me sale que mi hermoso grafo ahora es dos grafos, que ya no está conexo. No solo que no está conexo, sino que son dos pedazos grandes. La gente de este pedazo grande ya no puede hablar de este pedazo grande. Ya. Em, Entonces, bueno, uno puede ya ver desde aquí como alguna gente que estaba aplicando grafos quería un grafo muy conectado. Ahora bien, no puede decir, es trivial tener un grafo muy conectado, porque puedo yo tener lo que se llama un grafo completo.
que es si yo tengo que todo par de conjuntos está en mi conjunto de aristas. Entonces, ¿cuál es el grafo aquí? Este sería simplemente el símbolo satánico, ¿no? O pitagórico, o como se le llame. Y sí, está bien conectado. Y un grafo completo en 1000 vértices está bien conectado, en todo sentido de la palabra, pero al mismo tiempo no tiene mucha gracia, porque, claro, obviamente que está bien conectado. Es un grafo completo, conectado cada vértice con todo otro por una arista, entonces siempre hay un camino de longitud 1 entre dos vértices. En particular, es un grafo con muchas aristas. Claro, todas las aristas que podrían haber están, de cada uno de estos 1000 vértices salen 999 aristas. Así no hay gracia. Entonces la cuestión es que un grafo expansor es interesante si su grado es pequeño. ¿Qué cosa es el grado? Bueno, el grado de un vértice, alguna gente lo llama la valencia porque es exactamente lo que los químicos quieren decir por valencia, es decir, el número de aristas que salen de ese vértice. Si yo soy carbono, tengo valencia 4, ¿no? El grado es 4. El grado de este es 3, el grado de este es 2. Ya, y hablo de un grafo regular si todo vértice del grafo tiene el mismo grado. Y entonces puedo decir que ese grado es el grado del grafo. Un, ah, un grafo regular de grado 4 es un grafo donde cada vértice tiene grado 4. Ya. Muy bien, ahí estamos. Y por cierto, si ustedes prefieren los pares ordenados, entonces a mí me saldría un grafo, lo que se llama un grafo orientado, porque yo tendría no solo aristas, sino flechitas, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 5 y luego de 1 a 4. En lo que sigue podemos ya sea trabajar con grafos no ordenados, no orientados, es decir, pares no ordenados, o lo que es equivalente, podría trabajar, cosas para algunas de las técnicas es más elegante, trabajar con grafos orientados simétricos, es decir, que si yo tengo el par 1,2, también tengo el par 2,1 en mi conjunto de aristas. Es como tener flechitas en ambas direcciones. Bueno, al final es equivalente, la misma cosa. Entonces, tenemos un grafo, nuestros grafos de ahora en adelante van a ser ya sea no orientados o orientados simétricos, lo cual al final es la misma cosa. Como que en todas las calles de una ciudad pongo una señal de 2 flechas, claro. Entonces es lo mismo que decir que puedo ir en las 2 direcciones en cada calle. Bueno, ahora tratemos de dar definiciones útiles de ese concepto intuitivo muy vago que había dado expansor. Es un grafo bien conectado. Y aquí tengo una definición combinatorial. Es la siguiente. Defino para comenzar la frontera de un conjunto de vértices de la siguiente manera. En la frontera está de este conjunto, este subconjunto del conjunto de vértices. En la frontera yo voy a poner todos los conjuntos que no están en S, pero que están conectados a algún vértice de S por una arista. ¿No? Entonces, si yo tengo que mi conjunto es S, es este conjunto de 4 vértices azules, la frontera va a consistir de aquellos a los que he puesto un círculo rojo, porque este está en la frontera porque está conectado con este vértice azul, sin ser azul el mismo. Este también está en la frontera y está conectado con 2 vértices azules. Este también está conectado con 2 vértices azules, sin ser azul el mismo. Y este también está conectado con vértice azul. Yo tengo este conjunto con 4 vértices y 4 cosas en la frontera. Mientras que esto no está en la frontera porque no está conectado con ninguna arista, ningún vértice azul. Es una frontera bastante grande comparada con el tamaño del conjunto. Es el mismo tamaño, en verdad, es tamaño 4. Ya, entonces yo voy a decir que un grafo es epsilon expansor si para todo S no vacío la frontera es de tamaño por lo menos comparable con el conjunto, de tamaño por lo menos epsilon por el número de elementos del conjunto. Cuando pongo barritas aquí, quiero decir no valor absoluto, sino el número de elementos, ¿no? El número de elementos de la frontera es por lo menos epsilon por el número de elementos de puntos. Y eso lo llamo yo un epsilon expansor. Una cuestioncita. Tengo que poner la condición que ese tiene a lo más la mitad de los vértices o algo así, porque si no, nada sería un epsilon expansor, porque yo podría tomar ese el conjunto de todos los vértices y entonces la frontera está vacía.
o el conjunto de todos los vértices menos un vértice, y entonces la frontera sería de tamaño lo más 1. Bueno, y esta es la definición del antisabotaje, si quieren, porque si no fuera así, yo podría tomar mi conjunto S, cortarle la poca frontera que tiene y lo aíslo. ¿Ya? Bueno, am, y, pero esto también podríamos llamarlo la definición COVID. ¿Por qué? Eh, porque miren, o es que tiene aplicaciones a cosas del COVID, o la plaga que quieran, o a los chismes, o lo que fuera que se transmite. ¿Por qué? Porque, ya, tomemos lo siguiente. El diámetro de un grafo se define, para comenzar, la distancia dentro de un grafo es simplemente la distancia entre dos puntos en un grafo es simplemente la longitud del camino más corto entre ellos. Y para calcular la longitud le estamos dando a cada arista la longitud 1. Me van a decir, algunos parecen más largos, pero es que este es un dibujo. Para comenzar, este no es una línea, es algo de grosor no nulo porque lo he escrito con tiza. Pero bueno, este es un diagrama. En verdad, a cada arista, yo defino la longitud de una arista como 1. Entonces, la distancia, por ejemplo, en este grafo, entre este vértice y este vértice, es 4, porque hay en verdad un solo camino y tiene longitud 4. Mientras que aquí la distancia entre dos vértices cualesquiera es 1. Ya. Y defino el diámetro como la distancia máxima sobre todos los V's y W. Entonces aquí el diámetro es 4, porque en verdad hay un par de vértices cuya distancia es 4, mientras que aquí el diámetro es claramente 1. El diámetro de un grafo completo es siempre 1. Ya. Y es un ejercicio que si quieren pueden tratar de resolverlo en vez de prestar atención a lo que digo, que si gamma es un grafo epsilon expansor, entonces el diámetro de gamma va a ser pequeño, va a ser logarítmico en el número de vértices de V. ¿Ya? Bueno, podemos hacerlo juntos, ¿no? Porque podemos decir eh, que el grafo, ya ustedes no están prestando atención, no, les di muy poco tiempo, ¿no es justo? Hagámoslo juntos. Eh, digamos, lo que pasa es que yo puedo ver esto como varios pasos. Comienzo con un vértice, ¿ya? Su frontera va a tener tamaño por lo menos epsilon, va a tener en verdad tamaño por lo menos 1. Entonces, si en el segundo paso yo considero mi vértice original y sus vecinos, eso tiene tamaño por lo menos 2. Y luego en cada paso agrego los vecinos del conjunto actual al conjunto y entonces estoy multiplicando su tamaño por 1 más epsilon. Es un número logarítmico de pasos, ya llego a ocupar por lo menos la mitad de los vértices. Y ahí ya dejo de poder aplicar la regla, porque esta es la condición. Pero entonces yo puedo hacer lo mismo con V, ¿no? Voy a terminar, en verdad, que tanto en mi conjunto de vecinos, o el conjunto de las cosas que puedo llegar en tiempo logarítmico desde V, ocupa por lo menos 1 más de la mitad, y lo mismo de doble, por lo tanto, esos dos conjuntos deben tener una intersección, por lo tanto, yo puedo ir de V a un punto, cierto punto en tiempo logarítmico y ese punto a W en tiempo logarítmico, por lo tanto el diámetro, la distancia entre V y W es logarítmica. Ya. Ahora vemos una segunda definición de expansión, porque lo de pequeño diámetro no es una definición de expansión, es equivalente a la expansión. O sea, el expansor, esta definición de grafo combinatorio es más fuerte que tener pequeño diámetro. Hay grafos de pequeño diámetro que no llegan a ser expansores en el sentido combinatorio. Ya, demos ahora una definición imprecisa, pero que da bastante ni se puede hacer precisa, simplemente tengo un tiempo limitado. Digamos, aquí tenemos a un matemático y el matemático ha tomado demasiados pisco sours ah, y comienza a hacer una marcha aleatoria en las calles de Santiago. Es decir, bueno, está bastante cansado, entonces con probabilidad un medio se queda donde está por un paso. Con probabilidad un medio toma va a cualquiera de los vértices vecinos con la misma probabilidad. Y eso se repite, se repite, se repite. Entonces es una caminata aleatoria. Aquí, bueno, la hice. Muy bien. Entonces, un grafo epsilon expansor va a tener
la propiedad que en un número logarítmico de pasos, en verdad constante por logaritmo, este matemático no va a saber dónde está, no va a tener ni idea. Cualquier esquina va a ser casi igual de probable que cualquier otra. Se ha convergido el número logaritmo de pasos a una distribución uniforme. En verdad esto es equivalente, esto de caso uniforme se hace suficientemente fuerte, eso es equivalente a ser un expansor. Y puedo tomarlo como definición de expansión. Ya. Y la tercera definición, la definición espectral, que puede verse como la más sofisticada, pero depende de lo que para uno es lo más natural. Cuando he dado un par de veces a charlas donde hay físicos en la audiencia, ellos me dicen que no, como que esto es lo más sofisticado, esto es lo natural, pero esto es combinatoria, es un poco sospechoso. Ya, lo que tengo es, como dije, bueno, para comenzar, yo voy a definir un operador lineal. Aquí lo he definido el laplaciano para dar gusto a la gente de física. También podría hacerlo en términos de la matriz de adyacencia, sería la misma historia. Ya, yo voy a definir un operador lineal, el laplaciano discreto. ¿Qué cosa es? Yo comienzo con una función, ya, yo le doy a este operador una función f de los vértices a los complejos y me voy a ver otra función delta f de los vértices a los complejos. ¿Y qué es esta nueva función? El valor del laplaciano discreto de f en v va a ser mi antiguo valor, f de v, menos el promedio de mis vecinos. ¿Ya? Y es un ejercicio mostrar que como estamos trabajando con grafos no orientados o orientados pero simétricos, este operador va a ser simétrico. Es decir, que el producto interno, definido así, producto escalar de delta f y g va a ser igual al producto escalar de f y delta g. ¿Ya? Bueno, y tenemos el teorema espectral, que un operador simétrico real, o un operador hermitiano más generalmente, en un espacio complejo de n dimensiones, n finito, tiene tiene un espectro real completo. Es decir, tenemos n autovectores ortogonales los unos a los otros, más aún, estos autovectores o autofunciones, sus autovalores van a ser todos reales. Y uno también puede ver fácilmente que para este operador lineal en particular, los autovalores van a ser todos no negativos. Ya. Tenemos para un grafo regular, que es lo que estamos haciendo por ahora, que la función constante es una autofunción. ¿Por qué? Bueno, si todos nosotros tenemos el mismo valor y me dicen, tu nuevo valor va a ser tu valor menos el promedio de tus vecinos, pero todos ellos tenían el mismo valor que yo, entonces el resultado va a ser 0. Entonces tenemos allí que una función constante es una autofunción y tiene autovalor 0. Y todos los demás, todos los otros autovalores van a ser por lo menos 0. Ya, no es difícil mostrar que si el grafo es conexo, es decir, si entre dos vértices cualesquiera hay un camino, todos esos valores van a ser no solamente no negativos, sino positivos, aparte del primero. ¿Todo bien? Y entonces yo voy a definir un grafo como epsilon expansor en el sentido espectral si todos los autovalores, excepto por el primero, por el trivial, el 0, son por lo menos epsilon. ¿Ya? Y ahora hay un hecho, bueno, un teorema, no es trivial, que estas definiciones son cualitativamente equivalentes. El epsilon va a cambiar, hablé de epsilon expansor, pero un expansor espectral es un expansor combinatorio y viceversa. Mostrar que un expansor espectral es un expansor combinatorio es un ejercicio. Eh, y hasta les dejo una pista por aquí, otra vez si quieren distraerse y no escucharme. Mostrar que un expansor combinatorio es un expansor espectral, eso es más difícil. Y eso es un poco relacionado al hecho que la expansión se va a volver bastante peor, epsilon cuadrado. Si se quiere, ser expansor espectral quiere ser una propiedad más fuerte que ser espectro combinatorio, pero al final no lo es. Es cuantitativamente más fuerte. Un epsilon expansor combinatorio es un epsilon al cuadrado, bla, 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 expansor espectral, algo más débil, pero de todas maneras va a ser un expansor espectral. Y eso no es trivial.
Eso no es trivial, es algo que se debe a Tanner, Alon y Millman. Creo que Tanner por una parte y Alon y Millman por la otra, pero se conoce como desigualdad de Chigger, porque antes de ellos, Chigger lo había probado no para grafos, sino para superficies, y no para el laplaciano discreto, sino para el laplaciano de verdad, ¿no? Porque ¿qué cosa quiere decir eso en este contexto? En el contexto continuo, que para mí se me hace más complicado. En verdad, la prueba aquí no sería justo decirles es un ejercicio, pero se podría hacer como un ejercicio guiado, con pasos, con trampas, se puede hacer. Em, lo que dice la desigualdad de Chigger para superficies es que si yo tengo no, superficie de Riemann o lo que fuera, y no tiene ningún cuello, es decir, no hay ninguna parte donde tenga un cuellito chiquito que puedo cortar y se me cae en dos pedazos. Entonces, todos los autovalores del laplaciano, aparte del trivial, son por lo menos epsilon. Ya. Bueno, como decía, a veces explico esto en términos de laplaciano, a veces en términos del operador de adyacencia. Al final es casi la misma cosa, porque el operador de adyacencia se define como add de f en v no soy yo menos el promedio de mis vecinos, sino simplemente la suma de mis vecinos. ¿Ya? Pero no, en el caso de un grafo regular, que puedo simplemente definir la operación discreta como f menos 1 sobre d es el grado por el operador de adyacencia. Ya. Em, em, Esto mejor no lo hago, pero sí hago lo siguiente. Yo voy a mostrarles. ¿No? Esto lo dejo como ejercicio, pero esto sí les voy a decir verbalmente. ¿Por qué es que ser un expansor espectral implica ser un expansor en el segundo sentido, que no definí de manera muy estricta, de que las caminatas aleatorias convergen rápidamente? ¿Por qué? Porque lo que pasa es lo siguiente. Yo puedo descomponer, recuerden, tengo lo completo. Tengo espacios, está, sí, es span, es el espacio, tengo n autovalores, autovectores ortogonales, un espacio de dimensión n. Entonces yo puedo expresar cualquier f, una combinación lineal de autovectores, en particular, si f es mi función de probabilidad, digamos, no me voy a autoimplicar. El matemático que tomó demasiado pisco sour, su probabilidad su distribución de probabilidad al comienzo es 1 en este lugar y 0 en otras partes. Pero cada vez que tomo un paso, lo que estoy haciendo es aplicarle a su distribución, a su función de distribución, el operador de adyacencia, o en verdad un medio más un medio del operador, porque le di una probabilidad a un medio de quedarse donde estaba. Ya, pero no importa. Digamos que si simplemente va en cualquier dirección, es el operador de adyacencia. Entonces yo tengo que add f es su distribución de dónde está después de un paso. Add al cuadrado de f es su distribución de probabilidad de dónde está después de dos pasos. Así, así, así. Entonces, add a la k por f, o add sobre 2, add sobre d a la k por f, o aplicado a f, que hay un f, va a ser igual a qué. ¿No? Estoy aplicando add a la add aquí k veces. Aquí, ¿qué pasa cuando add es lineal? Entonces lo voy a aplicar por separado a F0, F1, F2. A F0 no le pasa nada, ¿ya? Porque add sobre D actúa trivialmente sobre una función constante, no le hace nada. Se queda F0. Pero a todos los otros, lo que yo les voy a dar es que el F1 termina siendo multiplicado en cada aplicación de add por lambda 1. Entonces termino con lambda 1 a la k. ¿Y qué pasa Esos no son los autovalores de antes, son los autovalores del operador de adyacencia. Entonces yo voy a tener que estos del operador de adyacencia dividido por d. Entonces aquí, perdón, debo tener epsilon sobre d. Tengo que lambda 1 es a lo más 1 menos epsilon sobre d. Ya, entonces lo que pasa es que
tengo un número menor que uno, un número positivo o no negativo, pero menor que uno, que estoy elevando a la késima potencia. No solo que es menor que uno, sino que es un poco menor que uno, por lo menos, ¿no? Es sustancialmente menor que uno. Entonces, lo que yo tengo es que lambda 1 a la k va a decrecer de manera exponencial, y lo mismo lambda 2 a la k. Bueno, sabemos cómo es el decrecimiento exponencial. Al principio no pasa nada y luego, o el decrecimiento exponencial, todo se derrumba. Sí, al principio parecería que no pasa gran cosa, o pasa, pero bueno, y luego todo se derrumba. Lambda 1 a la k en un número logarítmico de pasos, de repente comienza a volverse diminuto, ¿no? Y se vuelve diminuto en un número constante por logaritmo de pasos. Entonces todo esto se vuelve un pequeñísimo término de error. Y lo que domina es esto. ¿Pero qué es esto? Si mi f0 al comienzo es la función constante 1 en todas partes, entonces esto es la función que es 1 sobre d en cada vértice. Si le estoy realmente equidistribuido, perdón, no sería 1 sobre d. No, originalmente, perdón, lo que sale es que f0, a ver, aquí he escrito algo mal. f0 aquí debe ser 1 sobre, no sobre d, sino 1 sobre n, donde n es el número de vértices. Aquí voy a tener 1 sobre n. 1 sobre n por f. Función de probabilidad después de k pasos va a ser casi exactamente 1 sobre n en cada vértice. La probabilidad que yo esté, o perdón, ese matemático que no soy yo, que tomó demasiado pisco sours, la probabilidad que esté en en todo vértice dado es casi exactamente 1 sobre n. Es decir, hemos llegado a una equidistribución en número logarítmico de pasos, porque todos estos lambda a la i a la k decrecieron exponencialmente. Muy bien, ya. ¿Cómo y cuándo se definieron los expansores? Esto vino de las matemáticas aplicadas, ¿no? Kolmogorov era un problema. Los expansores fueron definidos dos veces, de manera un tanto distinta, pero al final equivalente. ¿No? La segunda creo que fue la definición combinatoria y la primera no dan exactamente una definición, no utilizan la palabra expansor, pero al final es equivalente. Y es equivalente, creo, a la definición espectral. Tendría que volver y ver. Em, bueno, y la motivación original venía de construir buenas redes de comunicación. Es cuando ustedes, si alguien les dice, un grafo espectral, un grafo expansor, es cuando estás conectando las cosas con cables, si quieres que esto sea robusto. No es una mentira total, es realmente es la historia de origen. Pero lo que pasa es que esa no es en verdad la aplicación actual, porque la gente que construye redes, que a veces todavía se tiene que utilizar cable, encontró sus propias maneras de hacer esta cuestión, ¿no? Maneras empíricas que también funcionan. Entonces, pero los buenos conceptos que vienen de las aplicaciones generalmente se prueban que son buenos porque encuentran otras aplicaciones, muchas veces muchas otras aplicaciones que son válidas e importantes, aun cuando la primera aplicación ya no importa, porque o el problema dejó de importar o sigue importando, pero se resuelve utilizando otras técnicas, ¿no? Y eso es lo que pasó con los expansores. Han encontrado muchísimas otras aplicaciones. En computación teórica se usan para códigos de corrección de errores, para los así llamados superconcentradores, luego para la desrandomización. No me pregunten exactamente qué es la desrandomización. Sé que existe también el problema de si yo tengo una fuente aleatoria genuina, es decir, no pseudo aleatoria, pero imperfecta, que tiene sus correlaciones y cosa, uno puede purificar esa fuente y eso creo que no es exactamente de randomización, pero tiene algo que ver. Pregunten a la gente aplicada qué cosa es realmente esta aplicación de aquí, pero bueno, de hecho es muy útil. Los grafos espaciales son muy útiles y se aplican por otras partes. Bueno, esas son las aplicaciones útiles. Luego están las aplicaciones a la matemática pura. Eh, Hay muchas aplicaciones a grupos y geometría. Todo lo que es teoría computacional de grupos, crecimiento en los grupos, hay una conexión con la así llamada propiedad tau, con la propiedad T. em, y bueno, de grupos en espacio de Hilbert, en verdad esa fue la definición original de Kolmogorov y Barzin. Ya, pero eso me gusta, pero lo que me importa todavía más es que hay aplicaciones de la teoría de números, que es ya mi sesgo personal. Em,
Entonces, ¿qué pasa? Se conocía una definición, una aplicación que yo conozca, es la así llamada criba afín de Sarnak. Yo tengo algo que ver indirectamente, porque Sarnak tenía esta criba afín básicamente en un cajón, porque le faltaba el motor. Y el motor, por así decirlo, lo proporcionaron Burgana Gambur unos meses después de que yo hiciera algo sobre utilizando lo que yo había hecho, ¿no? Sobre crecimiento en los grupos. Cuando uno tiene un conjunto en un grupo y uno lo multiplica por sí mismo o considera productos de elementos del grupo y del conjunto y uno ve cómo crece. Y bueno, entonces estaba esa aplicación. Y podría hablar de todo eso. Hay otra gente que ha seguido trabajando sobre eso, Barjus, Aleji Golsefiri. Pero yo voy a hablar no de eso ahora, sino de otra cosa. De un grafo de divisibilidad. Una aplicación nueva, bueno, que lo pusimos en Archive durante la pandemia, pero puedo llamarla nueva porque todavía no terminamos de reescribir el artículo. Eh, y que espero que tenga, que haya más cosas en esa línea. Y en verdad sí hay, porque ya alguien ha mejorado, un joven ha mejorado, Cedric Pilat, ha mejorado, o más bien dicho, ha generalizado nuestro resultado. Y lo ha aplicado a otras cosas, a cosas similares, pero con resultados más fuertes. ¿Qué cosa es esto de grafos de divisibilidad? ¿Tengo 10 minutos? ¿15? Bueno, muy bien, los voy a hacer sufrir entonces. Ya, hagamos un salto a la teoría de números. Una de las cosas, de la familia de problemas duros en teoría de números eh, es una familia, la familia de problemas sobre primalidad, eh, decomposición. Bueno, nos interesan las cosas que no podemos hacer o que no podemos hacer con ciertas técnicas. Tenemos una herramienta elemental muy poderosa y flexible que son los métodos de criba. No voy a entrar en qué cosas son realmente los métodos de criba, pero les diré que tienen una limitación. Les resulta a los métodos de criba muy difícil, no lo pueden hacer por sí solos, hay que complementarlos con otros métodos. Les resulta muy difícil distinguir entre los números que son primos y los números que son productos de dos primos. ¿Ya? Y más generalmente, entre los números con 7 primos y 8, con 7 factores primos, los números con 8 factores primos. O también entre los números en general, que tienen un número impar de factores primos y los que tienen un número par de factores primos. Es algo que encapsula esta dificultad y nos permite hacer aceleraciones que son difíciles adrede y que si las probamos hemos resuelto un problema mayor y las técnicas nos van a servir para muchas cosas. La función del Liouville, ¿qué es la función del Liouville? Es la función completamente multiplicativa que toma el valor -1 en todo primo, ¿no? O lo que es lo mismo, lambda de n va a ser -1 a la potencia el número de factores primos de n contados con multiplicidad. Entonces, lambda de 30, como 30 es 2 por 3 por 5, y es 3 primos, y 3 es impar, yo voy a tener que lambda de 30 es -1. Mientras que lambda de 4, como lambda es 2 por 2, 2, 2, y es un número par de 2 es, me da par, me da 1, ¿no? De manera, lambda de 15 es también 1, ¿no? Lambda de 60 es 1. Lambda de 120 es -1. Bien. Y bueno, hagámonos preguntas sobre la distribución de esto. Ya el hecho, resulta que lambda puede tomar el valor 1 o -1, pero ¿cuál es más común? En el límite los dos son igual de comunes, pero esto dista mucho de ser trivial. En verdad es equivalente al teorema de los números primos, que ya está bastante mayorcito, pero fue la cúspide de la teoría analítica de números del siglo XIX, o por lo menos lo que se podía probar en el siglo XIX. No, es algo que se hace, que ocupa gran parte de un primer curso graduado, un primer curso de posgrado en teoría analítica de números, ¿no? Ponerle un curso de pregrado sería difícil. Entonces, no es trivial. Mientras que si me hago preguntas fuera un poco más complicada, digamos, ¿cuál es el promedio de lambda n y lambda n más 1? Un poco más generalmente,
Bueno, es casi lo mismo, un poquito más detallado todavía. Si sé que lambda n es 1, eso me dice que es más o menos probable que lambda n más 1 sea 1 o no. ¿Hay alguna relación o no? En el límite se cree que no hay ninguna relación. Cree que este promedio es cero, que la autocorrelación es cero. Pero está abierto, se considera muy difícil, ¿no? Quién sabe si estaremos vivos cuando se pruebe. No, es un teorema, una conjetura, y es solo el caso de base de la así llamada conjetura de Chaula, porque la conjetura de Chaula nos dice generalmente que si yo tengo un polinomio P, lambda de P más de n, ¿no? O de n hasta x, el promedio de lambda de n, esto va a cero cuando x al infinito. La conjetura de Chaula. Ya, entonces para PDN lineal lo sabemos hacer, es algo un poquito más general que esto, pero se hace de la misma manera. Pero para PDN igual a n por n más 1, ya mismo que eso de acá, sí. Bueno, claro, hablar de un n aleatorio entre 1 y x tomado con la distribución uniforme es lo mismo que sacar una suma y sacar el promedio. Puedo hablar de promedio o de valor esperado, disculpen por hacer una chanfaina entre los dos, porque estoy acostumbrado a ir entre uno y el otro. Sí, si eso fuera distinto a cero en el límite, o si no tuviera límite, entonces sí habría una relación, definitivamente. Por lo menos en ciertos rangos, saber lambda n nos diría algo sobre lambda n más 1. Es que si esto, sí, si tenemos que no tenemos ni idea, si lambda de n no nos da ninguna información estadísticamente hablando sobre lambda n más 1, entonces esto es cierto. Sí. Ya, y bueno, no se sabe. Ahora bien, en estos tiempos, en los últimos veintitantos años, em, casi 30 años, si uno incluye las primeras cosas de Goldstone y Yildirim, varios problemas que se creían demasiado difíciles en la teoría de números han estado cediendo terreno. Uno de estos es algo que probaron Matomaki y Rajiviel, que en la época eran muy jóvenes. Rajiviel era un postdoc, Matomaki creo que todavía era postdoc, quizás acaba de conseguir un puesto. Sí, Kaisa Matomaki en Finlandia, Rajiviel él estaba en la época en Stanford, creo, o estaba en Canadá, pero bueno. Eh, y ellos probaron em, que si lo siguiente, cosas de este tipo se sabían, pero eran mucho menos fuertes. Que ya, digamos, de las siguientes dos aseveraciones, ¿cuál es más fuerte? Decir, en este lugar, la temperatura promedio en el año tiende es casi siempre alrededor de 15 grados centígrados. O la siguiente aseveración, en este lugar, en casi toda semana en el año, eh, la temperatura promedio en la semana es 15 centígrados. Bueno, por el casi, ninguno de los dos implica el otro, pero está claro que el segundo es mucho más fuerte. El primero podría describir muchos lugares, incluido Santiago, me parece. Pero el segundo, que en casi toda semana promedia, la temperatura promedio sea 15 grados, definitivamente no describe a Santiago. Quizás describe a Quito, donde no hay estaciones, ¿no? Pero puede haber variaciones dentro de la semana. Pero casi toda semana es así. Eh, y mientras más corto el periodo, más fuerte es la aseveración, aproximadamente hablando. Si yo digo, en este lugar, la temperatura en promedio en cada hora casi toda hora es 15 grados. Eso es una aseveración muy fuerte. No conozco ningún lugar que sea así en el exterior, quizás en un cuarto, bien aislado, en un sótano, ¿no? Eh, eh, pero bueno, el sótano de vino es un exquisito, por ahí tiene 15 grados de temperatura. Ya. Es que se sabía que en casi todo intervalo de lambda es aproximadamente cero, pero
para intervalos cortos no tan cortos. Para intervalos cortos, de talla x a la un sexto o superior, cuando para números de tamaño aproximadamente x. Mientras que ellos lo probaron, no solo para x a la un sexto, sino para x a la 1 sobre 1000, para x a la epsilon, para incluso intervalos de longitud, logaritmo de x o logaritmo de logaritmo de x, es decir, cualquier función que para h, cualquier función que vaya a cero cuando x al infinito, perdón, h, cualquier función que vaya al infinito cuando x al infinito, sin importar cuán lentamente vaya al infinito, log x al infinito muy lentamente, va a ser cierto en el límite que lambda de n es un medio que tiene casi cero en una proporción casi 100% de todos los intervalos de longitud h, alrededor de x más o menos. Y utilizando ese resultado, eh, sí, claro, tendríamos n entre x y x más h de x. Pero yo estaría, o más bien, claro, entre, digamos, y más h de x, y luego saco el promedio de y entre x y 2x, digamos. ¿Está bien? ¿Lo escribo? Bueno, ya una cota para algo así. X, 2x, ya. Valores absolutos de y, aquí uno x, sería mostrar que esto va a cero. Ya, y esto tuvo todo tipo de consecuencias, la gente estuvo trabajando en sacar consecuencias, si Kaiser y Maxime estaban trabajando en eso con Terry Tao, y luego Terry Tao fue por su parte semanas después y probó algo muy muy bonito por su cuenta utilizando el resultado de ellos. Eh, es una versión débil de ese enunciado que todavía se considera muy difícil. No, algunos de ustedes quizás hayan visto este tipo de media, la media de Cesaro. Este resultado implica ese de aquí. Este de aquí, lamentablemente, no implica ese de aquí, pero de todas maneras fue una gran sorpresa. Yo me acuerdo, yo estaba en el IMPA en la época y alguien tocó mi puerta. Tú todavía estoy trabajando en Goldbach Ternario y mira lo que ha probado Territao, ¿no? No te da ganas, ¿no? Bueno, impresionante. Eh, no, nadie se esperaba algo tan fuerte. No es tan fuerte como esto, pero y de hecho, que Tao lo que hizo fue ver qué podía probar con sus métodos y bueno, la aceleración no era no era una conjetura que ya existiera, sino que probó la conjetura más fuerte que él podía probar con los métodos que tenía y bueno, dio el nombre de Chabla Fuerte, pero es muy bonita e impresionante. Em, ¿Perdón? Sí. Podría ser quién sabe cualquier qué cosa, porque yo podría decir que eh, voy a escoger un conjunto con h de x elementos y cómo lo defino, va a ser los enteros donde lambda toma el valor 1. Y bueno, perdón, ¿cómo? ¿Dónde casi todos? Sí, 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 en el sentido que en casi todos los intervalos podría haber algún intervalo malo. Aún así, no creo. A ver, en casi todos los conjuntos. No, yo creo que allí, si lo haces en casi todos los conjuntos, simplemente del hecho que el promedio sea cero y los valores son -1, 1, yo creo que va a salir, ahí no va a ser falso, va a decir cierto de inmediato por teorema de los números grandes, me parece. No, es como que si, eh, digamos que teóricamente no es el caso, pero que en Venezuela la mitad exactamente votaron por Maduro y la mitad no. Tomas una muestra, casi todas las muestras de un tamaño dado, más de la mitad. Bueno, mal ejemplo, pero es lo que se me acaba de ocurrir. Sí, en ese caso es cierto, pero es teorema de los números grandes. Por eso se puede hacer encuestas. No. Ya, y voy a trabajar ahora, voy a definir, en verdad, redefinir, porque es equivalente a un grafo que más que la agilitado.
definieron ellos mismos, así que consideraron. Eh, el conjunto de vértices, va a ser los números de mi conjunto va a ser, voy a dibujar una arista entre dos vértices n y n más p en mi intervalo. Si, si la diferencia p es un primo, no solo un primo, sino yo voy a tener un conjunto de primos. Ya, voy a escoger un n y voy a escoger un conjunto de primos de 2 hasta h. No tiene que ser todo ese intervalo, parte de ese intervalo, donde h es menor que n, significativamente menor que n. ¿Ya? Entonces yo tengo mi conjunto de primos, yo tengo mis vértices y yo voy a dibujar entonces la arista n y n más p, si solo si p divide a n. Y p es de mi conjunto de primos y n es, dices bla, bla, bla. Ya, es fácil ver que si yo lograra probar que el producto, considero lambda como una función en los vértices, y bueno, va uno menos uno, en particular uno y menos uno son números complejos, es una función como antes que va de los vértices a los números complejos. Y si yo saco lambda, yo le aplico el operador adyacencia y saco el producto interno, el producto escalar de los dos, ¿no? Y lo divido por la suma de los recíprocos de los primos. Si yo logro mostrar que eso va a cero para algún conjunto de primos P, cuando n va al infinito, entonces la consecuencia que promostró el teorema de Tao aquí, Chaula-Débil, va a ser en grado 2, va a ser cierto. Eso ya está en Tao. Tao no lo exprime así, pero es equivalente a lo que dice Tao. Es fácil. Entonces, eso podría ser la meta. Ya, ¿y qué podemos decir? Sí, a Tao ya le tincaba que Tao ya podía ver, no dijo conjetura, porque no dijo nada, hizo, pero ya él podía ver que la manera natural, en verdad, o seguramente lo que él trató desde un principio para probar el teorema de Chaula-Débil, en grado 2, que acabamos de ver, fue mostrar que este grafo es alguna especie de expansor, más o menos. Pero que él no siguió esta ruta porque no podía, no trató de hacerlo y no tenía los métodos. Entonces, por eso él dio otro tipo de prueba basado sobre el concepto de entropía, una prueba muy bonita que utiliza un concepto que dentro de la teoría analítica de números es innovador, porque la entropía se usa mucho en muchas cosas, se usa bastante en la combinatoria aditiva, por ejemplo, que es vecina a la teoría de números, pero en la teoría de números analítica ella misma jamás he visto que se utilice. Entonces, tiene mucho mérito ese argumento, pero tiene también sus puntos débiles. Por ejemplo, esta convergencia que da Tao es muy, muy, muy lenta. Si no la da explícitamente, pero si uno la vuelve explícita, sale uno sobre logaritmo, 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 logaritmo de x a una potencia pequeña. Bueno, no tan pequeña, pero hay 4 logaritmos definitivamente. Ah, y bueno, ¿por qué no tratar de hacer lo que Tao claramente quería hacer originalmente? Vamos a tener que encontrar una definición apropiada de lo que queremos decir por expansor, porque para comenzar este grafo ni siquiera es regular, ¿no? Entonces no podemos tomar simplemente la definición que teníamos al principio. También tenemos que este grafo no va a obedecer alguna de estas condiciones por definiciones que eran equivalentes, porque si yo dije que h va a ser bastante más pequeño que n, entonces en este grafo las aristas no son tan largas. Y es como si yo pusiera a un matemático que tomó demasiado pisco o pisco sour en una esquina y le digo que camine, aunque camine muy aleatoriamente, aunque las calles sean cualquier recoveco, la velocidad de una persona, sobria o no, está limitada y la ciudad es muy grande. Entonces, uno no va a terminar equidistribuido en Santiago simplemente porque la ciudad es grande y los pasos son cortos. Las calles son cortas también. Entonces, lo más que uno puede esperar es que la cuestión se distribuya localmente o que tienda a una función de campana localmente, algo así. Entonces, hay que cambiar la definición un poco y, bueno, por ello mismo yo creo que decía algún tipo de expansión. Y en verdad vamos a ver que queremos no solo expansores modificados para que sean bastante locales, sino también que no solo debilitar la definición, sino volverla más fuerte, lo más fuerte posible. Vamos a hablar de eso. ¿Me quedan 5 minutos? ¿2 minutos?
Ya. Bueno, em, ya, no daré la prueba, a menos que me pregunten, pero daré el enunciado. Por lo menos daré la definición correcta de expansión. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a definir otro grafo, gamma prima, que digamos será el modelo ingenuo de gamma. En vez de tener una condición de divisibilidad para poner la arista entre n y n más p, siempre voy a poner una arista, pero no le voy a dar el peso 1 o el peso 0, que sería si no hubiera arista, sino le voy a dar el peso 1 sobre p. Yo puedo definir su matriz de adyacencias, operador de adyacencias, simplemente es como si n más p fuera el vecino de n, pero solo 1 sobre p de vecino, ¿no? Y yo puedo definir un operador add como la diferencia entre estos dos, add de gamma y add del modelo ingenuo, gamma prima. Se puede decir de A. Si pudiéramos decir que no tiene autovalores grandes, lo cual correspondería a ser expansor espectral, em, entonces todo resultaría muy bien. No sale porque lo que pasaría es que este enunciado que queremos probar se reduciría casi de inmediato a, bueno, tendríamos que este producto escalar es casi lo mismo que esto. Y esto se puede mostrar fácilmente, es pequeño, y hay buenas cotas porque es básicamente lo mismo que el enunciado que fue probado por Matomaki y Rajivio. O es una consecuencia directa de sus métodos, hay que cambiar un poco el enunciado. Y bueno, entonces, si esto no tuviera autovalores grandes, reduciría lo que queremos probar de inmediato Matomaki Rajivio, de inmediato. Eh, si es que logramos probar, pero logramos probar esto. Pero probar esto no solo que puede tomar muchas páginas, sino que es imposible porque eso es falso si no lo modificamos. ¿Por qué? Porque hay cosas, hay vértices malos, pero ya los vértices sin vecinos, es decir, los vértices sin divisores P, es decir, los vértices que son ellos mismos primos, son un poco problemáticos. Pero muchos peores son los vértices que tienen muchos más vecinos que la media, muchísimo más vecinos que la media, y esos existen. Porque un entero, n, al azar, tiene en promedio logaritmo de n divisores primos, más o menos, pero bueno, casi exactamente, pero hay números enteros que tienen no logaritmo, sino logaritmo de n sobre el logaritmo de n por constante, factores primos, muchísimos más. Logaritmo de n es muchísimo más grande que el logaritmo de n. Bueno, muchísimo para los que trabajan en esta escala, ¿no? Entonces a esos vértices nos arruinarían la sopa porque tenemos si hay un vértice de grado D, todo autovalor, tiene que haber un autovalor de tamaño por lo menos raíz para D. Entonces, olvídense. Lo único que podemos hacer es quitar a esos pocos, se muestra que es fácil mostrar que son pocos vértices malos, hay otros vértices que nos complican la vida, también los sacamos de allí. Contar que sea una pequeña minoría de vértices no nos importa, las consecuencias van a seguir siendo las mismas. Entonces, lo que hacemos entonces es mostrar que existe un conjunto X de vértices que es casi todo el conjunto de vértices, y si yo hago la restricción de mi operador a ese conjunto, ¿no? Y lo hago de los dos lados dos veces para que salga simétrico, que quiero mostrar que este operador restringido a los buenos vértices sí tiene solo pequeños autovalores. Y eso es lo que logramos probar. No solamente logramos probar que es un poco más pequeño que L, que es la cota natural, no solo logramos probar que es O pequeño de L, es decir, que el radio entre la cota y L va a cero, sino logramos probar que hay una de propiedad de expansión en ese sentido, que la cota para los autovalores del operador es básicamente tan fuerte como podría ser. A lo más está acotada por una constante por la mejor cota que jamás podría tener un operador así, que es raíz cuadrada del grado promedio de Cl. No, es o de Ramanujan, si se quiere, pero un grafo de Ramanujan es un grafo eh, cuyos autovalores no triviales son todos de tamaño a lo más 2 por raíz cuadrada del grado. Aquí están acotados por una constante por raíz cuadrada del grado. Entonces, inmediatamente tienen consecuencias. Por ejemplo, en lo de Tao, en vez de tener
una cota de tamaño 1 sobre logaritmo, 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 logaritmo de n, o como en el caso de Tao Teravainen, que fue una mejora de Tao junto con un estudiante, creo, en la época, o postdoc, Teravainen, lograron 3 logaritmos. Aquí nos sale de inmediato c sobre raíz cuadrada de 2 logaritmos. Y debo decir que si bien como acabo de decirles, este resultado es básicamente óptimo hasta un factor constante para este grafo, uno puede definir otros grafos y aplicar las mismas técnicas. Y un joven estudiante, eh, joven muchas veces, me estoy sintiendo viejo, Cedric Pilat, que es un estudiante de James Maynard, eh, él ha aplicado estas mismas técnicas para un grafo en que las aristas no son necesariamente primos, son simplemente números compuestos sin factores primos pequeños, y en consecuencia del resultado, él llega a obtener una cota aquí de constante dividida por una potencia pequeña de logaritmo. ¿No? Entonces, lo que ya para la gente normal, que no es de teoría analítica de números, ya puede pensar como, bueno, logaritmo de x va al infinito lentamente, pero tampoco está tan mal, ¿no? Y no solo eso, no puede cosas que estaban fuera, bueno, Pilat más aún, pero con esto se puede probar ya cosas que estaban afuera del alcance de Tao, como digamos, eh, uno, uno puede, les dije que n tiene en promedio el logaritmo de n dígitos primos, pero la mayor parte del tiempo no es exactamente ese número. Pero digamos que nos restringimos a los n que tienen exactamente raíz parte entera del logaritmo de n divisores primos, y entre esos n's, lambda de n más 1 es cero en promedio. Lo podemos probar. O como la semana pasada fueron las Olimpiadas de Matemática, ahora son las Olimpiadas de verdad, si nos restringimos a los que tienen parte entera del logaritmo de n más 2024 factores primos exactamente, también nos sale lo mismo, que lambda de n más 1 es cero en promedio. Y cosas así. Y bueno, no da tiempo para la prueba, pero a los que se interesan, podría recomendarles la charla que di varios días en el pasado en el Coloquio Latinoamericano de Álgebra en esta misma ciudad, o también pueden ver los detalles en charlas que he dado en YouTube, pero yo pensaba que lo más importante era darles la idea de lo que es un expansor y de cómo hay esta nueva aplicación en teoría de números. Bueno, la moraleja, supongo, es que los grafos expansores están por todas partes y uno está dispuesto a encontrarlos y son útiles para muchas cosas. Todo como algo tan útil y práctico como la teoría de números. Bueno, una consulta, estas sumas, si fueran dependientes de la cadena con la cadena, ¿cómo se convertiría sin el número aquí por lo? no, no, no. Si son, a ver. No, que lambda n y lambda n más 1 sean independientes, por lo menos en ese sentido débil de Cesaro, es decir, con la medida de Cesaro, es equivalente a que esto tiende a cero. Y aquí estamos probando la velocidad con la cual garantizamos que tiene cero. No, no, tienes que partir por log x porque la suma es la normalización correcta. Así como antes teníamos sacar el promedio, eh, sacar un promedio de x cosas es dividir la suma por x. Aquí tenemos que dividir esta suma por la cota trivial, que sería la suma de 1 sobre n de n hasta x, y lo cual es logaritmo de x. Y de lo más. Si fueran independientes, Bernoulli, eso convergería. No, 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 sí. A ver, 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 a ver. Si convergen, tú dices en el sentido que el promedio no cesaro, sino el promedio normal, ¿no? Fueran completamente independientes, donde Bueno, ¿qué cosa es completamente? No van a ser. Sí, siempre ese es un modelo aproximado, ¿no? Pero ya, si son completamente independientes, entonces, claro, converge a una velocidad bestia, ¿no? Tendrías que, si realmente fueran así, entonces no necesitaríamos siquiera
este promedio es cesaro y no solo tendríamos que, sí, no necesariamente, pero algo más fuerte sería cierto. Si fueran completas y absolutamente independientes, lo que saldría es más bien que nos saldría, ¿verdad? Al- a ver, un momentito. Ya, si consideramos lambda que tenemos n variables aleatorias independientes y sacamos, no solo que esto va a ser, que el promedio va a ser cero, sino que va a tender a cero, sino que eso va a tender a constante por raíz cuadrada de x. Es decir, no solo que no necesitaríamos el logaritmo de x, sino que podríamos poner una potencia de x a la 1 medio menos epsilon aquí. No, eh, me parece que aquí, si realmente fueran x variables aleatorias independientes, algo más fuerte de lo que dices va a ser cierto. No solo que no vas a tener que dividir por uno sobre el logaritmo de x para que tienda va a converger, sino que lo puedo empeorar. Me parece, un poquito, se vuelve un poquito complicado porque el primer valor va a ser, claro, va a ser más grande. No, tienes razón, convergería, pero algo más fuerte. Sí, tienes razón. Si fueran n x variables, convergería, pero algo más fuerte aún, es cierto que sería que este promedio no solo tendría a cero, sino que tendería a ser una velocidad salvaje, ¿no? A 1 sobre raíz cuadrada de x. Sí, 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 no, claro, es lo que estábamos diciendo, es porque por este artefacto del hecho que he puesto, claro, es este coeficiente 1 sobre n, sí, exactamente, sí. Aquí no puedo hacer que se vaya, claro, lo que dices es lo que estaba tratando de decir. Sí, aquí decimos simplemente que converge, pero no puedo decir algo todavía más preciso, que si yo saco aquí lambda n más 1 sin en el denominador, eso va a ser así. Pero, no, y la pregunta del corte es que uno espera para esto o no espera para esto de que uno pueda sacar el partido y que sea un... Yo diría que sí se espera. Yo diría y que se espera más que eso. Yo diría, porque, un momentito. Bueno, pregunto. No, no, en verdad, no, no. Pesar, claro, a pesar de que en el modelo probabilístico, a uno le saldría que converge simplemente. En la verdad de las verdades, yo sospecho que más que esto no sería algo mejor que el modelo probabilístico, en el que eso se comporta mejor que en el promedio. A ver, es un poquito complicado, porque hay que realmente es una muy buena pregunta porque muestra cómo hay que ser cuidadosos con el modelo probabilístico. Pero a mí me parece que lo natural sería conjeturar. Yo por lo menos creo que lo siguiente es cierto. Yo creo que por lo menos eh, se va a ver un poco delicado. Tengo más intuición para fortalecer las conjeturas cuando hablamos de lo original. Pero me parece que en este caso podríamos esperar que esto sí sea O grande de 1 sobre una potencia arbitraria del logaritmo. Porque hay que cuidarse, pero si yo tengo lambda de n sobre n, si bien uno podría dar un argumento con variables aleatorias, donde a uno le sale, a ver, hay que cuidarse un poco, porque claro, está la varianza. eh, no, 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 aquí en este caso el modelo aleatorio nos da lo que sabemos que es real, que esto va a cero de manera bastante rápida. Entonces a mí me parece que esto debería ir a cero más rápidamente. Podemos conjeturar que eso se va a cero más rápido, que aún esta suma aquí va a cero, y yo creo que no estamos eh, vulnerando el modelo probabilístico, que de todas maneras es solo un modelo. Me parece que es así. Ta, 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 ta. Sí, lo podemos trabajar después, pero me parece que esto no contradice el modelo probabilístico.
No que fuera el fin del mundo si lo fuera, pero Integración. Lo que poesía, por ejemplo, que hubiera una... Tal vez dejamos la pregunta para después. Recuerden para los que